Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma y como lo prometido es deuda, tenemos aquí en vivo en el estudio de Radio Ulma al diputado Gabriel Tinaglini. Muy buen día, bienvenido Gabriel. Muy buenos días, la verdad que es un gusto estar acá. Como bien decías tú, la promesa es deuda y bueno, estamos presentes, ¿no? Más allá de todo lo que hemos hecho en forma telefónica, pero era un debe y bueno, aprovechar la avenida Punta del Diablo, hacer una recorrida, interiorizarnos de los temas sociales, las problemáticas más que nada, en estos tiempos tan complejos, ¿no? Bueno, y no, si habrá listadito, mirá que te vas a llevar tarea. Sí, esa es la idea. Más allá que uno ya conoce todo, digamos, a ver, nosotros ya viene un proceso capaz que más de 15 años, más de 20 años, digamos, que estamos en contacto. Más allá del tema de la institucionalidad, lo que significó la intendencia. Acuérdense de que a partir del 2005 entramos a trabajar acá y bueno, y toda la problemática, ¿no? A nivel, estábamos en la dirección de desarrollo en aquel momento y bueno, todo lo que fue la feria artesanal, todo el proceso con los pescadores, bueno, un montón de experiencias y actividades que uno después cuando recorre ve lo que quedó instalado, ¿no? Que creo que esa es la gran satisfacción que debe tener un legislador o un representante o alguien que trabaja en la intendencia, decir, bueno, cuando tú te retiras por X circunstancia, ¿qué es lo que dejaste, qué es lo que quedó de ese proceso, ¿no? Y bueno, y es gratificante, digamos, no solo de mi persona, sino del equipo que se formó en aquel momento en la dirección de desarrollo, 10 años en la dirección de desarrollo, en lo cual, bueno, vivimos momentos muy complejos, como el incendio de la feria artesanal, la reconstrucción, bueno, fue todo un tema tan rico, el tema de los pescadores, organizar el tema de los galpones, bueno, todo eso, hoy pasás rayas, decir, bueno, quedó instalado en la feria, quedó una autogestión, que eso era lo fundamental. A veces cuando le decíamos, bueno, ustedes se tienen que organizar, y a la intendencia la veían como algo, el enemigo, ¿no? Después, bueno, el intercambio generó la confianza, sobre todo es eso, es ganar la confianza, y se fueron dando todo el proceso de integración, de generar la institucionalidad. Y bueno, y hoy para nosotros ha sido un modelo de autogestión, de que ellos mismos, digamos, se autofinancian con lo que ponen los recursos año a año, van haciendo el mantenimiento. Y eso quedó instalado y, a ver, y lo principal, cualquier gobierno que venga, en parte, si tú estás sólido institucionalmente, organizado, es difícil que toquen eso, que se toque, ¿no? Esa es la gran ventaja que se tiene. Exacto. Y Gabriel, para quienes no te conocen, ¿dónde naciste? Bueno, yo, sin lugar a dudas, vengo de la capital. Más allá de que me dicen que el acento que tengo, hablando así de canario, no, venimos de la capital, pero hicimos, obviamente, como muchos uruguayos y uruguayas, una carrera universitaria trabajando, digamos, de una familia sector medio, pero trabajando en sí toda la carrera de universidad, y después que nos recibimos de ingeniero agrónomo, dijimos, bueno, Montevideo no es el lugar, evidentemente, y bueno, y ahí Rocha me dio la posibilidad de desarrollarme profesionalmente, trabajando con grupos de productores, pequeños grupos de productores, en el tema apicultura, sobre todo, arrancamos por la zona de Lascano, después Chuy, y por último tocamos allá antes de la crisis del 2000, fui en la ciudad de Rocha concretamente. Después tuvimos la posibilidad de radicarnos en el medio rural, en Rocha, trabajar y ahí interactuar con los diferentes grupos. Y después de la crisis, que evidentemente que todo la pasamos mal en aquel momento, más allá de la profesión que se tenía. En el 2005, bueno, cuando gana el Frente Amplio a nivel del departamento de Rocha, ahí a través de lo que es el MPP pudimos, digamos, integrar el equipo de gobierno de Artigas Barrio del Chueco, que ahora el 7 fue el cumpleaños del Chueco, le mandamos un gran abrazo. Y ahí tuvimos 10 años de desarrollo y después, digamos, cuando Aníbal gana la intendencia, bueno, ahí pasamos a la Secretaría General donde tuvimos 4 años y medio y después digamos, una cosa te va llevando a la otra y si alguien me preguntaba si pensaba en algún momento ser diputado, nunca se me hubiese pasado por la cabeza ser diputado. No es por, digamos, era que no estaba dentro del objetivo, pero la realidad te lleva a eso y hoy por hoy, bueno, con un orgullo, digamos,
impresionante, ¿no? De poder representar al departamento a nivel parlamentario y lo que significa la experiencia parlamentaria. Claro. Evidentemente que la gestión la aprendí a amar, sé lo que es la capacidad de respuesta rápida, así, bueno, cuando o el contacto directo con la gente, decir esto se puede, esto no se puede, eso, digamos, un valor, pero el Parlamento te da otra visión más general a nivel de todo, digamos. Y bueno, y ahora estamos en ese desafío, ¿no? Más allá del tema de la pandemia, ver cómo podemos generar el contacto, recorrer permanentemente las diferentes localidades del departamento, trasladar, digamos, toda la problemática y ver también cómo a través de la fuerza política, más allá de ser oposición, cómo planteas ideas, propuestas de proyectos, que ya hemos presentado proyectos con la experiencia ejecutiva a nivel departamental, hemos trasladado proyectos a nivel del Parlamento que son, digamos, que se pueden replicar en cualquier otro departamento o a nivel nacional, cosa que a veces no se valoriza el proceso que ha tenido Rocha en estos últimos 15 años, ¿no? Escuchándote, que son un montón de años de experiencia trabajando, dando vueltas por el departamento, ¿cuándo arranca ese bichito Gabriel político? ¿Cuándo se mezcla o cuándo comenzás a decidir que querés dedicarte, que querés tener esta función política? ¿Cuándo arranca? Es que, a ver, vamos a decir, el primer voto, y antes de votar, siempre la izquierda era la referencia, ¿no? Eso no. El tema que a veces tú lo ves en la crisis, sobre todo el clic te lo hace, en el caso mío me lo hizo la crisis del 2000-2005, cuando dice, bueno, para cambiar esto tenés que estar de adentro. Digamos, podemos enojarnos, protestar, cada 5 años poner el voto, decir, bueno, pero teníamos la posibilidad de estar de adentro, conocíamos el territorio, conocíamos mucha gente, muchos grupos de productores que habíamos trabajado de lo social y de lo productivo. Y eso, bueno, eso generó de poder entrar en una intendencia totalmente, digamos, sacando el componente político, pero una intendencia desarmada, desestructurada. No había institucionalidad. Esa era, digamos, capaz que gente que vino después del 2005 ve otra Rocha, pero en aquel momento era muy complejo. Y bueno, y el desafío era cambiar, digamos, dar la pelea desde adentro, y una cosa te va llevando a la otra después. Después que estás metido en el tema, el mismo contacto, el mismo hacer y ejecutar y ver que los resultados después los ves, digamos, en el corto plazo o en el mediano plazo, eso te va llevando a interiorizarte, meterte dentro del sistema más político, más duro, más en el club. Y bueno, pero te digo que cuando se define mi candidatura a la diputación, la verdad que también te sorprende decir, pucha carajo, decir, mirá para atrás. Mirá la decir, que estoy. Exactamente. Pero bueno, a ver, totalmente convencido de este proceso. Evidentemente me tocó ahora ser oposición, pero con el mismo compromiso, y vamos a seguir dando la pelea para que Rocha siga creciendo, más allá de todo lo que está pasando y todo eso, pero la idea es aportar desde el Parlamento y devolver esta confianza que me dio, digamos, la población, ¿no? Es decir, digamos, estamos... Y cuando hablas de que tú estás ahora como diputado representando al departamento, para quienes no tienen idea o no se lo han preguntado nunca, ¿cuál es tu rol como diputado y cómo es que tú nos representás? ¿De qué forma? Porque sos una herramienta para la población. ¿Y cuál es el rol que vos cumplís o cómo nos vemos nosotros representados por ti en el Parlamento? Bueno, qué pregunta la tuya. A ver, si bien tú sos representante a nivel nacional, no te podés olvidar de que la representación la obtuviste en base a la confianza que generó, te depositaron a nivel del departamento. Y eso lo tenés que tener siempre presente, y la representación está más que nada dada por este contacto. Es decir, muchas veces esperás que la gente, tenés dos mecanismos, es decir, esperar que la gente te llegue, digamos, que diga, bueno, está en tal lado, y otra cosa es tú tratar de llegarle a la gente, ¿tá? El conocimiento que ya venís de todos estos años, tú ya sabés con qué referentes, si en algunos casos puede cambiar, pero dónde tenés que ir a contactarte para ver las diferentes problemáticas. Y al tener esa confianza que generaste en 15 años de trabajo, es decir, eso
te da el respaldo de cómo podés transmitir todo esto a nivel parlamentario. A ver, hay muchas gestiones, te pongo el caso puntual. Ahora estamos haciendo las tratativas con el tema del Liceo número 2 de Castillo, es decir, una obra que se bajó en este gobierno. Y bueno, la idea es retomar eso, que es una demanda sentida en la población de Castillos, y bueno, y reactivar eso. Al nivel de, por suerte, la escuela de Punta del Diablo, bueno, se hicieron los procesos, se hicieron los mecanismos, y bueno, y se retomó la obra, y a cortísimo plazo arrancan la construcción, ¿no? Pero bueno, pero esa pelea no, pero esa gestión de decir, bueno, vamos a abrir las puertas, tocar las puertas, el representante en este caso tiene que ser el nexo entre lo que es la localidad más chica, más insignificante, por llamarle así, o con menos gente, con un parlamento, y ser el canalizador de esas demandas. Y viceversa, ver cómo podés desde el parlamento favorecer algún instrumento, algún proyecto de ley, o ver cómo vos podés canalizar cosas que capaz que no se demandan de la localidad, pero que tú los viste en otros departamentos o en otras zonas que pueden traerse para el departamento, ¿no? Para esa localidad. Es un ida y vuelta más que nada. Y fundamental estas instancias de poder encontrarnos también y conversar, como en este caso que arranca en un ratito nada más la recorrida por Punta del Diablo, pero tenemos tanto para preguntarte antes de llegar a Punta del Diablo, porque vos también, mirá que nos tirás titulares todos los días, Gabriel, todos los días. Vamos ahí atentos a lo que está ocurriendo. Las redes sociales es eso. Estar todos los días con una gotita, pero siempre estando presente, sabiendo que tenés cosas para comunicar, para hacer, y justamente, y a través de las redes te llega muchísima necesidades, comunicación, y también es una herramienta fundamental para un legislador, ¿no? ¿Cómo te llevas con las redes, Gabriel? ¿Manejás vos tus redes? Mirá, ¿tenés alguien que te aconseja? Te puedo confesar algo. Para mí, ¿sabés cuándo abrí Facebook? El día que dijeron, Gabriel, mira que te tocó ir a la diputación, de ser candidato a la diputación. Ahí fue lo que otra. Así que te estoy hablando de hace 2 años y algo, pero bien, digamos, uno en ese aspecto aprendes rápido, acorralado cualquiera pelea. Bueno, pero también, a ver, uno tiene un equipo de trabajo, ¿no? Está Joana. Hay mucha gente que capaz que no se ve en primera línea. Joana Silvera, la primera suplente mía, secretaria, y bueno, y en ese aspecto comunicadora. En eso también es fundamental jugar con lo primero que tienes que saber tus debilidades, ¿no? Más, las virtudes te las pueden decir o te le pueden decir, pero lo primero tú tienes que saber cuál es tu punto débil, ¿tá? Para ver cómo lo fortaleces. Y eso lo fortaleces con equipo de trabajo. Y si hay algo que nos caracteriza es justamente generar equipo, que lo hicimos el primer día en la Intendencia, y hoy por hoy ese equipo te das cuenta que da resultado, porque hoy por hoy todos están cumpliendo una función clave en diferentes puntos, pero están cumpliendo una función clave. Quiere decir, y que después tú puedes recurrir a ese equipo por alguna temática específica y te apoya, y sabes que tenés respuesta. Pero eso es clave. Tú tienes que decir, bueno, esto yo no lo manejo muy bien, o no, acá el que se la crea que se la sabe toda, está muerto en esto. Entonces tú tienes que tratar de cubrir las debilidades. ¿Sabés qué? Hablábamos fuera de micrófonos. Bueno, nosotros somos una radio que sale por internet. Sufrimos los cortes de Antel todos los días. Se nos corta la luz, sí. Se nos corta todo. ¿Qué está pasando con Antel? ¿Qué está pasando con UTE, Gabriel? Bien, ahí ya nos metemos. A ver, vamos a hablar ya de política entonces. Evidentemente que esto no nos podría llamar la atención ni sorprender. Hay una dinámica del gobierno actual, una forma de trabajo, una definición política, una ideología política, que es el debilitamiento de las empresas públicas. Esto no es ninguna novedad, capaz que a la gente más joven le puede llamar la atención, pero esto se vivió en los años 90, con también el herrerismo gobernando, y hay una definición, y se lo resumo bien en un lenguaje llano y entendible. Es sacarle un lastre, la mochila, un peso al sector agroexportador o el sector productivo privado. Eso es así. ¿Tá? En base a eso, en los 90 no dio resultado,
ahí la gente se expresó a través de referéndum, a través de plebiscitos, a través de, digamos, que no quería que se privaticen las empresas públicas. ¿Tá? Eso para nosotros estaba laudado el tema. Ahora, ¿qué pasa? Nuevamente el herrerismo gana. Obviamente que aprendieron de que con la misma metodología no era imposible. Entonces hacen otro mecanismo. El mecanismo que están haciendo hoy es de perforar sistemáticamente y estratégicamente puntos neurálgicos del sistema público. Y le paso a explicar. Esto digamos, las diferentes leyes que entraron al Parlamento, más decretos, acuérdense en que hay una concentración importante a nivel de lo que es el Ejecutivo, Presidencia, OPP y Presidencia pura y cruda, donde concentraron todo el poder, ¿no? Hoy por hoy el Parlamento puede llegar a ser parte testimonial, ¿no? Y muchos ministerios lo están haciendo, ser testimoniales. Porque donde están los recursos y las definiciones políticas están en esas dos instituciones, en esos dos puntos, OPP y Presidencia. Entonces decir, bueno, ¿cómo están sistemáticamente perforando? Acuérdense que esto hay que verlo con todas las leyes y más los decretos. El decreto, que se llama así, 90-20-20. 90 por el número de decreto, 2020 por el año, que eran los primeros decretos que sacaba el gobierno. El 11 de marzo del 2020. Sacó un decreto que dice, no se puede invertir más. O sea, hay que hacer un recorte de inversión de por lo menos un 15% en cada organismo público, ente autónomo, descentralizado. Todo eso tiene que tener un mínimo de un 15%. Y que cada 3 que se jubilan, solamente entre uno. ¿Qué significó hoy, después de un año y medio, casi? Significa de que no hay inversión pública, eso ustedes lo habrán notado. ¿Qué significa no hay inversión pública? No hay inversión para mantenimiento, no hay inversión para, digamos, seguir por ejemplo, te pongo un caso, el tema Antel, digamos, no hay inversión para darle lo que se venía desarrollando, más allá que estemos de acuerdo, ¿no? Ese otro tema, el 5G. ¿tá? Más allá que después podemos discutir si estamos de acuerdo. Pero había toda una proyección de seguir invirtiendo en tecnología 5G. Eso se paralizó absolutamente todo. Cuando tú llamas y haces los reclamos, eso significa justamente la caída del corte de servicios de Internet. Todo eso está directamente relacionado con la baja inversión, nula inversión, que está teniendo el gobierno en el mantenimiento. Tú tienes que invertir todos los años para poder, por lo menos, tener el servicio básico acorde a las necesidades y lo que significa hoy, con la pandemia de por medio, lo que significa el acceso a Internet. Y luego la otra perforación que se hace es que cada 3 que se jubilan, solo entra uno. Entonces, ¿qué significa? La capacidad de respuesta. Si bien me pueden decir, bueno, Antel tiene muchos servicios descentralizados, tercerizados, evidentemente que hay muchas cosas que lo tiene que hacer la propia institución. ¿Tá? Así como UTE también lo tiene que hacer, la capacidad de respuesta cuando se te corta la luz, y no tienen gente. Esa es la realidad. Y para que haga un ejemplo bien gráfico, el tema del Banco República. Hay sucursales como Velázquez, que a fin de año, si no ingresa gente, se tiene que cerrar. ¿tá? Entonces, por varios lados tenés 3 mecanismos. Uno, falta de gente. No hay incorporación de gente en todo el ámbito público. ¿tá? El tema de la baja o nula inversión. Incluso recortes también en los empleados, ¿no? También. No solo no incorporación, sino recortes también. Recortes salariales, bueno, eso es sin lugar a duda. Y el otro punto que no es nada menor, es que hoy por hoy, esto dicho por el propio ministro de Industria, digamos, cuando se lo llamó por el tema de Antel, por el tema famoso del decreto 48, el artículo 48 de la ley de medios, hoy por hoy el gobierno dice, textual, dice, no se puede dar el lujo que las empresas privadas cierren. Y cuando dice empresas privadas, dice los canales 4, 10 y 12, que no se puede dar el lujo que cierren o pierdan valor de mercado. Y para eso, ¿qué hacen? Distribuimos los 400 millones de dólares que genera Antel por el acceso a Internet y banda ancha, que eso después se distribuye en todas las políticas sociales. Esa torta la reparte con los privados, con esos 3 canales y con los cables que corresponden a cada uno de los canales, ¿no? Entonces, esa es la lógica, es repartir, perforar, no solo el tema de la no inversión, sino que las ganancias que genera un ente público, que sabemos que va a Hacienda y desde ahí se hacían las políticas sociales, eso lo tienen que repartir con el sector privado. Esto está en la versión taquigráfica de la comparecencia del ministro. Es, para entrar en un tema, la ley de medios, por ejemplo, es un modelo de negocio para favorecer a los privados.
Y con esta perforación que vos decís de estas instituciones públicas, ¿entra el Ministerio de Salud Pública también? ¿La salud pública entra en esta perforación? Porque acá, por ejemplo, la policlínica está, pero no tenemos médicos. Tuvimos un accidente hace poco, muy poquito tiempo, un vecino, 3 horas tirado en la calle. En el verano, más de 3, 4 accidentes tiradas en la calle 3, 4 horas hasta que venga una ambulancia. ¿Esto es parte también de esa perforación o viene de antes también? A ver, sí, evidentemente que el gobierno del Frente Amplio tuvimos montones de deficiencias, algunos errores, eso no lo vamos a... Ahora, una cosa que tú tengas errores y los tengas por lo menos intención de corregirlo o capacidad o prestarle atención o ver cómo lo podés ir, pero evidentemente que el avance que ha tenido el sistema de salud es innegable, más allá de algunas carencias que tenía. Ahora lo que está pasando es que el plan de recorte entró a todos los organismos, digamos, absolutamente. Es más, cuando estuvimos acá la otra vez, que estaba el tema de la falta de medicamentos y lo que significa que tengan que viajar, digamos, enfermos crónicos hasta Castillo o en algunos casos hasta Chuy, depende del punto de referencia, la falta de medicamentos está reconocida que es por falta de recursos para poder comprar los medicamentos. Se concentró en algunos lugares la expedición de los medicamentos, pero no se reforzó de partidas para poder comprar esos medicamentos. El tema de las ambulancias, ¿no? Y tú sabes, claro, el año pasado nos llegó una ambulancia, pero después nos enteramos que no se podía poner en marcha la ambulancia porque no había un médico de 24 horas que pueda hacer ese traslado. Pero mire lo que pasó en Barra de Chuy, que no es tan lejos. Es decir, nosotros hicimos el reclamo, se puso una ambulancia, pero ¿qué pasó? El chofer no tenía chofer. Claro. Estaba la ambulancia parada, hubo un accidente complicado, grave, y se tuvo que llamar a la ambulancia de Chuy, y la ambulancia estaba a una cuadra del accidente y no se pudo, digamos, utilizar porque no tenía ni el chofer ni el enfermero, que tiene que... Bueno, todo eso sí, es lo que hoy por hoy se está dando. Evidentemente que acá también hay cierto, no sé si escudo o protección del tema de la pandemia. Todo recae en el tema de la pandemia, pero hay cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la pandemia, con la voluntad política de tener capacidad de respuesta, o si pones una ambulancia, digamos, se hace, porque la modalidad es, bueno, cuando se inaugura algo, se trae una ambulancia, hacer todo un tema de una conferencia de prensa, todo. Se hizo la conferencia de prensa que vino Cipriani a La Paloma con 6, 7 ambulancias. Pero se olvidaron que esa ambulancia había que ponerle gente, que había que ponerle contenido, que había que poner... Digamos, se hizo la distribución y se olvidó para ellos capaz que era un detalle, pero está en la tapa del libro. Es decir, tú si pones una ambulancia, traes un servicio justamente para la temporada, tienes que poner todo el tema de decir, bueno, y no tenían gente. Pero a ver, el recorte es parejo para todos. No nos podemos quejar, es parejo para todos. Sí, en eso justo, ¿viste? Y evidentemente que en algunas localidades se siente más, ¿no? Bueno, sabés que justo cuando nosotros entrevistamos al doctor Diego Pintado, director de salud de aquí, como para saber cuándo, a preguntarle al jefe, cuándo se iba a habilitar el tema de la policlínica, y a nuestra sorpresa fue la respuesta como que ni siquiera esperemos que vaya a ocurrir algo con la policlínica, ¿no? Como que de acá a largo plazo no había como algo que se vaya a solucionar y que vaya a estar activa. Entonces, nos quedamos sin palabras, ¿no? ¿Cómo podemos, o sea, seguimos viviendo? Bueno, preguntamos si se va a hacer algo con la policlínica. No se hace nada, listo. ¿Seguimos viviendo con eso? ¿Qué podemos hacer como comunidad? Porque si se junta firmas y que no sé qué, como que nunca termina de funcionar, y tenemos muchos niños, adultos, adolescentes, un montón de situaciones con la salud mental. No tenemos dónde ir si necesitamos un acompañamiento. 2 suicidios el año pasado, es muy fuerte. ¿Y cómo...? Porque a mí me parece muy irrisorio tener que seguir viviendo así. ¿Cómo podemos hacer o cómo es que se debería hacer para exigir nada más y nada menos que salud pública en el lugar donde vivimos? Bien. A mí me tocó, y esto no es que ustedes me lo cuenten ni nada, ir a la policlínica y estar la policlínica cerrada. Es decir, y evidentemente que es entendible porque el enfermero en ese momento tuvo que ir a hacer algún test de COVID a las casas y tiene que cerrar porque no había gente, ¿no? O que la ambulancia esté parada ahí porque el chofer digamos, cumple 8 horas y no tiene... Eso lo vi
hemos interactuado, hemos hecho llegar reclamos. Y bueno, y en definitiva es como que capaz que a ustedes le fue más sincero, es decir, que no iban a hacer nada. A mí por lo menos me dijeron, bueno, estamos viendo cómo corregimos esa deficiencia o esa. Yo creo que acá hay un elemento que evidentemente ustedes van a decir, bueno, nosotros nos organizamos, nos juntamos y no hemos tenido respuesta. Yo creo que hay que seguir en el camino de que si la población está organizada y la demanda es fuerte, contundente, no hay ningún gobernante que diga que no le preste atención a eso, ¿no? Yo creo que es eso. Acá Punta del Diablo digamos, tiene organización social fuerte. Y bueno, y el tema es evidentemente que uno de los mecanismos es a través de los legisladores, porque acá yo no solo, digamos, habemos 2 legisladores en el departamento, uno del Partido Nacional y otro del Frente Amplio, pero digamos, son los mecanismos también para poderle llegar, si a nivel local no dan respuesta o a nivel departamental, ir a nivel nacional, ¿no? Esa es uno de los mecanismos que nosotros tenemos. De hecho, lo hicimos, pero el tema es que cuando te dicen, bueno, sí, ya vamos a tratar el tema. O lo que pasó también, sacaron la ambulancia de Barra de Chuy para San Luis, para tapar San Luis, dejaron sin ambulancia a Barra de Chuy. Cuando de vestir un santo para vestir otro, el resultado tampoco te da. Pero, a ver, evidentemente que ahora nosotros vamos a estar visitando la policlínica, vamos a interiorizarnos el tema como viene, pero es una gran deficiencia que se tiene en muchas de la policlínica, y el tema de la atención y el tema justamente del suministro de medicamentos, que se había instalado un mecanismo, capaz que no era el mejor, pero por lo menos funcionó. Es decir, de que cada localidad tuviera por lo menos aquellos medicamentos básicos necesarios, o que sabés que sistemáticamente la población lo necesita en tal lado, que cada policlínica lo tuviera. Bueno, ahora por un tema de ahorro, lo dijeron, un tema de ahorro, se concentró en los centros hospitalarios de cada una de las regiones, y ahí hay que ir en ómnibus, lo que significó el tema del traslado, el costo. Si hay mucha gente que, sobre todo los que se atienden en salud pública, sabemos que es gente bastante vulnerable en el tema económico, y bueno, contar con recursos y que lleguen a la localidad, por ejemplo a Castillo, y que el remedio no esté, y que se tengan que dar vueltas sin el remedio, digamos, sin el medicamento. Eso también sucedió y sucede. Y bueno, el tema es que estamos dispuestos a seguir insistiendo. Yo creo que hay que seguir insistiendo. Y repito, si hay, digamos, organización de por medio, somos también el mecanismo para poder convocar a quien tenga que venir, ¿no? Si es Cipriani, si es Pintado o quien sea. Gabriel, antes de las elecciones departamentales hicimos un especial en donde fuimos explicando cómo se elige, qué cosas se eligen, y en este caso, en nuestro caso que tenemos junta local, cómo iba a ser la organización o cómo es la organización de una junta local. Pasan las elecciones y como se venía trabajando hasta el momento, que se asumían los ediles, eso no ocurrió en varias juntas locales del departamento. ¿Esa situación está bien? ¿Va a ser así? ¿Sabés si se van a formar como estaban antes, asumiendo 5 ediles? ¿Cuál es la situación de las juntas locales en nuestro departamento? Bien, a ver, vamos a diferenciar, porque con la ley de descentralización ahí se generaron los municipios, ¿no? Que sabemos que en el departamento tenemos 4 municipios. Eso generó de que las juntas locales en sí era una figura que hoy por hoy a nivel legislativo no existe, ¿no? Eso es a nivel departamental. Ahí Artigas Barrio en aquel momento optó por mantener las juntas locales, conformar las juntas locales, porque es potestad del intendente, ¿no? Para nosotros la referencia local es fundamental y siempre, digamos, funcionó, y es el nexo en este caso con el ejecutivo departamental, y la conformación son los ediles locales son asesores directos del intendente, ¿tá? Esa es la, digamos, si bien no tienen capacidad de resolución ni nada de eso, son asesores directos. Ahí, digamos, más allá de tener un interventor, me acuerdo que el gobierno del 2005, los primeros meses, los primeros cosas, fue también a través de una intervención, porque evidentemente la realidad estaba muy compleja. Después, bueno, se hizo todo el tema del mecanismo de elección, que cada partido después determina cómo se elige la representación en cada junta, ¿no? Lo que nosotros sabemos que el intendente actual
tiene la voluntad política de integrar las juntas. Hay una propuesta arriba de la mesa que el Frente Amplio la está evaluando, y tengo, digamos, por lo que tenemos entendido, hay una reunión pendiente entre la fuerza política, el Frente Amplio, y el intendente para definir el tema de la integración de la Junta. Pero eso está en proceso y creo que no, digamos, a corto plazo ya el Frente Amplio. Y si no tengo, mirá, estaba planteado una mesa política del Frente para ayer, pero se suspendió obviamente por todo lo que nosotros ya sabemos, y quedó para hoy. Y ahí uno de los temas es justamente la integración de las juntas locales. Bien, así que en las próximas horas tal vez tenemos ahí novedades. Gabriel, ¿te parece que escuchemos un temita y seguimos? Sí, tenemos algunas preguntas más, por favor. Así un descansito. Y degusto una galletita de esta que tiene una pinta. De dulzores se va a comer algo, a degustar de dulzores, Gabriel. Y mientras tanto, cada mañana compartimos músicas de mujeres y disidencias de nuestro país. Así que vamos a escuchar a Lea Amaro junto a Gas, No Creas. Seguimos en Ulmañanas por Radio Ulma, acompañadas de Gabriel Tinaglini, que le dimos un ratito para que se coma unas crackers de dulzores y no dijo nada, ¿viste? Porque no entendés lo que estás comiendo. No sé si te diste cuenta. ¿Y si me explican? A ver qué será. Esas crackers que comiste tienen semilla de zapallo, sal rosa, lino, limón y rúcula. Muy buena. Así, ahí como la ves. Y sin ningún compromiso, ¿no? Lo que voy a decir, está muy rica. Todo deshidratado ahí. Todo deshidratado. Sí. Así que le dimos un ratito para que pruebe ahí antes del almuerzo un algo mientras estábamos charlando. Muchas gracias nuevamente por arrimarte hasta acá para poder charlar con nosotros. Y bueno, dentro de las 70.000 preguntas que tenemos para ti, Gabriel, también queremos saber... Ya miro el cuaderno y me asusta. No mires que no vale. No mires que no vale. Bueno, también saber respecto a las demoliciones. Ocurrió la primera demolición aquí el 6 de julio en Punta del Diablo. Esto ya pasó hace muchos años de que existan las demoliciones de las casas. Mucha gente dice, está bien que ocurra porque esas casas ahí no tienen que estar. Otras personas dicen, eso no está bien, le están quitando la casa a las familias. Otros preguntamos, ¿y qué pasa con esas familias que estaban viviendo en esos lugares? ¿Cuál es la situación? Vos que hace años que estás acá también en el departamento, te habrá tocado estar cuando ocurrieron las primeras demoliciones, hace 8 años aproximadamente, que nos contaban los vecinos, y ahora que ocurre nuevamente. ¿Por qué se da y cuál es la situación con esas construcciones? Bien, sí, es digamos, una historia que viene desde mucho tiempo con el tema, bueno, de la construcción de casas, en este caso en terreno fiscal, ¿no? Digamos, acá, si hay algún proceso que tuvo cierta continuidad, digamos, de gobiernos Colorado, Blanco, Frente Amplista, justamente el ordenamiento territorial y el tema del ordenamiento en la faja costera, ¿no? Todos sabemos lo que pasa en infinidades de balnearios que está, nosotros decimos raviolado, en la época de los años 40, aquello que era todo el tema que se vendían terrenos por radio, bueno, y después cuando venían, por ejemplo, mucha gente de Argentina a ver el terreno, se hacían las promociones, aquello era una barranca, era una selva, y eso se fue abandonando y va quedando lo que quedó, ¿no? Digamos, muchos balnearios hoy por hoy ocupados, cortados, bueno, un montón. Y después estaba todo el tema justamente de balnearios que recién estaban en expansión, como el ejemplo Punta del Diablo, Balizas, Aguas Dulces. Todo el tema ese de un desorden en el tema de construcción y en el tema de ocupación de espacio público. Esa es la realidad. Ahí está la definición, y esto ya yendo al gobierno del Frente Amplio, de comenzar en algunos lugares, decir el ordenamiento. Y ahí se definió de que aquellas personas que tuvieran radicación real y que fueran, digamos, locales y estuvieran viviendo y que no fueran casas que se alquilaran y fueran especulaciones inmobiliarias, muchas de ellas, ¿no? En una primera línea, digamos, una vista primordial sin tener ningún, digamos, más allá que sea ilegal la construcción ahí, de ninguna contribución para nadie, digamos, y solamente generaba rédito para quien había hecho la construcción. Al residente se lo relocalizaba, ese fue el compromiso, y bueno, se hicieron aquellas demoliciones en la cual quedaron pendientes muchas. ¿Por qué? Porque ahí hubieron recursos de amparo
donde la justicia entró también en una contradicción, diciendo, por un lado le exigía a la intendencia que actuara y por otro lado decía, no, esta gente tiene recursos de amparo, usted no puede seguir demoliendo. Y eso que generó a nivel, acá pertenece Chuy, en el Poder Judicial de Chuy quedó trancado el tema de seguir la continuidad del emprolijamiento, por llamarle así, y lo que significó, digamos, darle organización a un balneario de estas características que con la proyección que tuvo y tiene Punta del Diablo, era primordial, sin el perjuicio de la gente que realmente era el único lugar donde tenía para vivir y todo eso. Pero se hizo un relevamiento social, casa por casa, se sabía quiénes eran, con dónde vivían, digamos, si eran de acá, no eran de acá, si la alquilaban, no la alquilaban. Todo eso se hizo, se emprolijó, se tenía que seguir avanzando, no se pudo por un tema judicial. Y bueno, pero eso hay un ordenamiento territorial, hay directrices departamentales y directrices nacionales que establecen el plan de ordenamiento de los diferentes balnearios y cómo se tiene que llegar adelante cada una de las relocalizaciones, si hay que hacerlo, o si realmente lo que se estaba haciendo ahí era especulando con un tema inmobiliario, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, ¿se está reubicando a las personas? ¿Se piensa hacer? ¿Tenés idea cómo está planteado en este caso? La política del actual gobierno, no sé lo que va a hacer. Lo que sí sabemos, y esto fue en el día de anteayer, en la rendición de cuentas, hay un artículo, no me acuerdo el número, ahora en la rendición de cuentas que acaba de entrar al Parlamento, donde establece que aquella intendencia que no, por ejemplo, tenga que intervenir y realojar y toda la inversión de relocalización de asentamientos, por llamarlo así, si no lo hace, el gobierno central le descuenta las partidas, ¿no? Eso se generó un revuelo a nivel de todos los intendentes y que está en plena discusión el tema de ver a nivel nacional también cómo impacta estos artículos o este artículo a nivel departamental. Uh-huh. También lo otro sabemos, la notificación de lo que pasa en la Laguna Garzón con 50 viviendas, que eso es un fraccionamiento, más allá del tema de los derechos posesorios, la venta o no, si es legal o ilegal, pero el tema es que también hay lo que se llevó adelante fue en el ordenamiento territorial, en las definiciones, las directrices, tú tienes zonas de mayor o menor impacto, digamos, por el tema de la construcción. Y hay balnearios que si tú no tienes 5 hectáreas, tú no puedes edificar. Entonces, esos predios que son chiquititos, digamos, de a uno no pueden edificar. Entonces, también hay el que va a comprar o el que le prometen un terreno barato, hay que prestarle mucha atención a ver en qué categoría están eso para que no sean engañados, ¿no? Hay muchos especuladores acá y con el tema de los derechos posesorios, los balnearios justamente que están abandonados, porque la intendencia tiene sí acción directa sobre el espacio público. Uh-huh. Un balneario que lo cercan, lo alambran, como pasó en Rocha, allá en el Palenque, ¿no? La intendencia sí puede actuar directamente y rápido a nivel de la justicia diciendo, yo reclamo mi espacio, las calles, las plazas y todo lo que es espacio público lo reclamo y tiene que estar de libre acceso. Entonces no podés ponerle candado a la portera, tenés que dejar libre acceso. El terreno privado ya es otro tema entre privados, ¿no? Que muchas veces la intendencia dice, bueno, están ocupando, se puede denunciar, pero tiene que ser el privado que denuncie la ocupación del terreno privado. Es muy complejo. La otra es la morosidad que hay, es altísima. Hay bañarios enteros que no pagan absolutamente nada. Entonces dice, bueno, ¿por qué la intendencia no va a la justicia y reclama eso y expropia, ¿no? Bueno, es un mecanismo muy engorroso, que capaz que hay que ponerle cabeza. La propiedad privada en Uruguay es sagrada, entonces, pero hay que ponerle cabeza a ver cómo podemos, también a nivel legislativo, con estas características tiene Rocha, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sabemos que en Maldonado algo pasa, pero es menor al porcentaje que tenemos como departamento nosotros, Rocha. Uh-huh. ¿Qué opinas sobre la respuesta del ministro del Interior a Aníbal Pereira después de que hizo la denuncia por este seguimiento, ¿no? Esta investigación o persecución a militantes y firmantes en contra de la ley de urgente consideración, que ayer nos contaba Aníbal que el ministro le dijo que efectivamente eso que él estaba denunciando era así? Sí. Ahí hemos seguido de cerca, obviamente con Aníbal tenemos un diálogo permanente, y la verdad que nos dejó más preocupados de lo que contestó el ministro.
digamos, el ministro desconocía la realidad de lo que estaba pasando en Rocha. Esa fue la primera impresión que tuvimos. No sabía el operativo, qué es lo que se estaba haciendo. El ministro llamó a Aníbal y le pidió que esperara que él se iba a comunicar con el jefe de policía para ver qué es lo que se estaba haciendo en Rocha. Lo vuelve a llamar a Aníbal y le dice, sí, realmente se está haciendo lo que usted me dice, legislador. Se está. Pero ahí, bueno, ahí surge la explicación que fue peor que no explicara nada. Es decir, que se estaba controlando la aglomeración. Sin ningún sentido. Eso no se lo cree nadie. Digamos, digamos, hemos salido a recolectar firmas, pero no hay más de 2 compañeros, digamos, en cada una de las, justamente para evitar eso, con tapabocas, digamos, la verdad, en el fondo, que eso lo está estudiando Fiscalía, evidente que esto desencadenó toda una investigación interna, no estaba denunciado. Porque cualquier intervención que hace la policía tiene que estar denunciada, tiene que decir qué procedimiento es, tiene que tener un número, bueno, no se podía acceder, Fiscalía no accedía a eso. Uh-huh. Cosa que tampoco se explica mucho de cómo abrieron un evento que le llaman ellos sin que Fiscalía supiera. Ellos le llaman evento menor o algo así, como para que pase pero no es un evento menor, es que te están controlando, te están sacando fotos, te están filmando y es gravísimo. Bueno, nosotros, digamos, es evidentemente que la denuncia está hecha. Y que no estaban uniformados, ¿verdad? No, estaban de particular, claro, investigación. Tal cual. Digamos, si a ti te tienen que controlar, decir, bueno, viene policía, digamos, con el uniforme, en el móvil común policial, y te dice, miren muchachos, tengan cuidado, no se aglomeren. Bueno, ahí es entendible. Pero así que te están investigando con autos, digamos, con chapas camufladas, por llamarlo así, con vidrios ahumados para que no se vea quién estaba adentro filmándote o sacándote fotos. Y bueno, eso está en Fiscalía. Nosotros, Aníbal hizo lo que tiene que hacer, en este caso un legislador, es denunciar esto y que se estudie y que se analice. Ese está en proceso de investigación interno en Fiscalía y ahí sí ya no accedimos por ahora a más información. Pero tampoco sabemos si esto se dio solo en Rocha, si se dio en otros departamentos, pero bueno, generó todo un tema, una incertidumbre, una inseguridad en definitiva, porque evidentemente, digamos, éramos en Rocha cientos de militantes recogiendo firmas en todo el departamento, y bueno, y la verdad que esto también es el reflejo del tema, en parte de lo que es la ley de urgente consideración, ¿no? Uh-huh. Y ayer también que hablábamos y le preguntábamos a Aníbal, porque respecto a que se ha dicho que la militancia del Frente Amplio había quedado debilitada, ¿no?, después de las elecciones o durante el periodo electoral, y ayer de forma histórica se vuelve a llegar a una juntada de firmas. ¿Crees que esta juntada de firmas, más allá de lo que significa el referéndum, pero crees que esto también fue un motivo de volver a unir, o cuando hay que unirse se une, así esté todo medio desarticulado, no importa? A ver, al Frente Amplio lo caracteriza algo que es el tema justamente el poder de la militancia, ¿no? La izquierda se caracteriza por eso. Lo que son las utopías, los que son los desafíos a veces inalcanzables, son los motores de la izquierda, y eso quedó reflejado. Evidentemente que cualquiera que pierde una elección de estas características queda sentido. Sumale todo la impronta y el avasallamiento que se está teniendo a nivel del Parlamento, con toda esta dinámica que tiene, el accionar que tiene la coalición y sobre todo el herrerismo. Evidentemente que dabas la mejor pelea, pero perdías como nunca, ¿no? Uh-huh. Entonces, este primer paso que para nosotros es fundamental, y rescatar, felicitar y reconocer que la militancia fue la que hoy obtuvo ese triunfo. Digamos, esta pelea hay que seguirla dando, evidentemente, pero este hecho para mí ayer fue un momento bisagra. Digamos, para la izquierda fue un momento bisagra en donde realmente se sintió que... Porque, la LUC pasó por 90 días por el Parlamento y uno sentía, evidentemente, capaz que uno sin experiencia por la primera legislatura, pero sentías que estaba vacío, es decir, no había barras, no había gente afuera sabiendo lo que estaba impactando la LUC, digamos, los 135 artículos, lo que significaba eso, y se dio sin ninguna discusión, digamos, pasó desapercibida realmente.
Luego en la práctica, día a día, tú te das cuenta de lo que significaba eso directamente impactando en cada uno de los ejemplos. Este es un caso, el tema, digamos, la filmación está metido ahí, la concepción está metida ahí adentro. El tema de el debilitamiento de las empresas públicas. Hay montones de cosas que tú las veías y decís, bueno, pero ¿cuándo vamos a reaccionar? Entonces también te desesperaba como legislador decir, bueno, necesitamos gente, digamos, más allá que nosotros demos la batalla, demos la pelea interna, que adentro del mármol aquel a veces pasa desapercibida, porque a veces nadie te escucha, nadie te ve, y damos las terribles discusiones, y la gente la que tiene que estar, está fuera del Parlamento la cosa. Bueno, ayer fue justamente, fue una explosión. Fue una explosión de que, digamos, toda la militancia se dio cuenta que juntos volvimos a mover la aguja, volvimos a tener un porqué juntarnos y militar. Y esto, evidentemente que la derecha, en este caso de la coalición, no lo tenía previsto. Nosotros llegó un momento que también, vamos a ser sinceros, decíamos, llegamos, no llegamos, vamos a meter todo. Fue momento también bisagra cuando dijimos las firmas están, nos dimos cuenta que estaban, hay que ir a buscarlas por un tema de la pandemia, un escenario totalmente adverso, ¿no? Es decir, una pandemia, no tenías ningún evento social grande como para que te rinda la firma. Y bueno, estaban en la casa, sí. Cuando salías a explicar, mucha gente, sí, ¿cómo no voy a firmar? Le decía, la mayoría te decía, ¿qué era la LUC? ¿No? ¿Qué es la ley de urgente consideración? Le explicabas 3, 4 cosas. Algunos detalles de los últimos, te diría, un mes, significaron un golpe, que es el tema, todo el tema de la suba de los combustibles, el tema de destrabar el aumento salarial del presidente. Todo eso le generó, digamos, yo creo que fue el elemento de decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a firmar, vamos a dar el debate, digamos, lo otro que explicábamos, acá no estamos derogando ningún artículo, acá lo que estamos diciendo, bueno, esto que ustedes no saben, justamente que nos está preguntando, vamos a darnos un tiempo a discutir qué significan los 135 artículos, después si usted quiere votar o no, derogar sí o no, cada cual, pero sea consciente de lo que está haciendo, conozca el significado. Es difícil, porque si hoy me sacás apurado los 135 artículos, tampoco los tenemos así, pero los que impactan mayormente, y lo que impactó fue bien práctico, subió el combustible. El gobierno se comprometió a no subir los combustibles. Hoy ya hay desmonopolización de los combustibles en el Uruguay. Y eso a veces pasa desapercibido. Entonces, eso generó decir, bueno, el gobierno prometió una cosa y no está cumpliendo. Mucha gente que firmó fueron votantes de la coalición en muchos aspectos. En eso nosotros lo tratábamos de separar, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero vamos a darnos la oportunidad de discutirlo. Y eso fue lo que se logró, y la izquierda sí reaccionó. Digamos, ahí yo tomo, digamos, un mensaje que lo decía Lucía, ¿no? Lucía Topolán, que decía, bueno, el susto despertó al mamado. Es decir, y yo creo que es textual. Y las elecciones casi, si fueran las elecciones nacionales en el balotaje, si hubiesen sido 15 días más adelante, esta reacción, digamos, de la militancia, de las bases, de las organizaciones sociales, hubiésemos logrado retener el gobierno, eso no está en duda. Y bueno, y ahora se logró en base a eso, y los legisladores, evidentemente, tenés que ir justamente a las bases, a las organizaciones sociales. Ese diálogo no se puede perder nunca. Antes de liberarte, porque recién arranca la visita de Gabriel por Punta del Diablo, tenemos algunos mensajes de les oyentes para compartir. Así es, tenemos el mensaje de una vecina, porque el otro día también tuvimos una entrevista con Rodrigo García, el director de ambiente de aquí de Rocha, que se hablaba un poco del balastro en la playa. Entonces ella pregunta, sistemas de gestión de residuos, más contenedores, islas de reciclaje, normativas para los negocios, refuerzo en temporada, ¿cuándo van a dejar de tirar balastro a la playa? Esto es algo que sucede en varios de los balnearios de Rocha. ¿Cómo lo vivís vos, Gabriel? ¿Qué pensás? Bien, a ver. El tema de Punta del Diablo, por la topografía, es un tema muy complejo. Pero sí, el reclamo es permanente. Es decir, llueve, el balastro se es arrastrado, digamos, por la topografía y el sistema de calle que se tiene, ¿no? Y eso termina en la playa. Se hace la zanja, digamos, hay reclamo de la intendencia que venga a reparar. La intendencia repara, ¿no? Pone de nuevo, recarga balastro y así sucesivamente. Eso ha pasado sistemáticamente. El tema es, bueno,
para evitar eso tenés que tener, digamos, cierto grado de pavimentación y ver cómo podés decir, bueno, vamos a darle una solución por lo menos un poco más permanente al tema. Para eso tenés que hacer pluviales, ¿no? Y eso, digamos, porque no es solo tirar el asfalto o la capa, sino que tenés que ir a hacer los pluviales, porque si tirás el asfalto y no haces los pluviales, estás igual o peor, porque después se va a hacer el pozo en el pavimento, que es más duro todavía que hacer el pozo en el balastro. Entonces, es una intervención muy muy grande, que estaba previsto hacer, digamos, estaba el proyecto ya medianamente armado como para poder empezar a hacer las intervenciones más definitivas, ¿no? Pero primero tenés que hacer pluviales, eso significa tener que enterrar caños para poder hacer todos los desagües y que no se canalice por arriba de la calle. Eso, digamos, estaba previsto, evidentemente, bueno, era un debe que se tenía con Punta del Diablo y se estaba analizando, así como se hicieron en muchos otros barrios y otras localidades del departamento. En el tema de la basura, yo creo que se había dado un paso sustancial, ¿no? Todo el sistema de contenedores, toda la eliminación de los vertederos de cielo abierto, que bueno, que el gobierno actual le queda la segunda etapa para hacerla, no sabemos si la va a hacer o no, que son los lugares de transferencia que se le llama, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hoy se está trayendo la basura de Chuy para Castillo. Lo que nosotros ya habíamos definido es la erradicación de los vertederos de cielo abierto. Bueno, siguen llegando mensajes, lo vamos a hacer medio rapidito, pero porque claro, la LUC, ¿viste? Es un tema para hablar. ¿Por qué pasó desapercibida, no? Cuando se aprobó y cómo se aprobó, pregunto. Bien, a ver, la LUC entra, fue un anuncio, sí, de campaña del Partido Nacional, sobre todo, que iba a ingresar una LUC. ¿Tá? Cuando ingresa la LUC, tuvo como 5 versiones antes de ingresar la LUC, porque tampoco la coalición se ponía de acuerdo que era es más, la última versión que entró, la coalición tampoco la conocía. Los otros partidos, sin ser el Partido Nacional, conocía el contenido de la LUC. ¿Tá? Cuando entra la LUC eran 502 artículos, ¿no? Que modifica más de 50 leyes, ¿tá? Elaboradas en estos últimos 15 años, y algunas leyes que llevó un proceso de diálogo e intervención de 1 año y medio cada una, ¿no? Estamos hablando de esa dimensión de lo que significa la LUC. Modificó más de 50 leyes. Pasa desapercibida por el mecanismo de la ley de urgente consideración. Entra en abril al Senado, ¿tá? Y en 90 días tenías que expedirte, tanto en Senado como en diputado. Si no le hacías modificaciones, la LUC quedaba tal cual había ingresado, que era 10 veces peor de lo que salió, más allá que es jodida. A ver si se entiende. ¿Cuál fue la definición del frente? Decir, bueno, vamos a dar la batalla de ver qué artículos podemos llevar, digamos, de los 500, obviamente que había artículos que sí se podían votar, ¿tá? La creación del Ministerio de Ambiente, ¿tá? Que tenía como 15, 20 artículos, no me acuerdo. Eso era llevable, así como, es más, uno de los argumentos que utiliza hoy la coalición es que la ley no era tan mala porque el Frente Amplio votó más del 50% de los artículos. Pero el tema es que los que votó, la cantidad de artículos, no podés medir en la cantidad, lo tenés que medir en la calidad del artículo, ¿tá? Por eso decir, bueno, de los 135 artículos que el Frente Amplio dice, estos son los más complejos y es lo que tenemos que ir a derogar. Esos artículos solo votó 4 y sabemos por qué se votaron los 4 y por qué ahora dicen, bueno, ¿por qué si votaron ahora van a derogarlo? Tiene su explicación lógica. Pero en definitiva, pasó 90 días, sí o sí tenías que expedirte, ¿tá? Entonces, tuviste delegaciones, las recibías no menos de 15 minutos, porque no había un diálogo, no era una ley democrática para nada. Es decir, ahora la otra excusa, es decir, bueno, el Frente Amplio utilizó este mecanismo, sí, pero utilizó para la generación del MIDES y la generación del SUSIBE. Fueron bien puntuales, bien concretos, y un MIDE que fue en el 2005, ¿no? Que había, sí, urgencia para realizarlo. Así que tampoco está esa. Entonces, por eso no hubo diálogo, no se podía recibir gente en las barras, digamos, por el tema de la pandemia. Acuérdense, en el momento de abril era toda una incertidumbre, más allá, lamentablemente, todo lo que pasó después con la pandemia. Pero en aquel momento, y eso lo decimos, Uruguay venía manejándola bien la pandemia. Entonces también había miedo, la gente no se movilizaba. Bueno, todo eso fue lo que pasó, generó la LUC y después entró la ley de presupuesto, que fue peor que la LUC. ¿Por qué peor? ¿Y por qué la rendición de cuenta ahora que entró es peor que la LUC? Porque no se puede ir a referéndum con los artículos que están inmersos tanto en el presupuesto como en la rendición de cuenta. Y si ahora ustedes me apuran, en la rendición de cuenta hay un montón de otros, digamos, como que está
Está bien estudiado y bien analizado los pasos que se dan en cada una de las leyes. Y no podemos analizar una sin analizar la otra. No sé si me explico, porque es fundamental entender cómo es el paquete de acción y la forma de trabajo que tiene este gobierno. Por eso nosotros decimos que este es un elemento bisagra, porque ahora la estrategia del gobierno tiene que cambiar. Hay muchos artículos de la LUC que están dentro de los 135 que el gobierno ya avanzó, ya generó compromiso. Y un tema capaz que la gente todavía no sabe, la portabilidad numérica. ¿Qué significa la portabilidad numérica? La portabilidad numérica ya avanzó, ya se hicieron licitaciones para poder entregar todo el tema de lo que es la gestión de la portabilidad numérica a empresas privadas. Y eso si hoy o mañana el referéndum sale aprobado de que hay que derogar los 130, ¿qué pasa con esos compromisos que asumió este gobierno? ¿Qué pasa? Bueno, todas esas son las interrogantes. El gobierno va a tener que ver si sigue adelante o va a tener que esperar hasta abril a ver qué pasa. Y lo fundamental es que esto que a veces hablamos en chino, es decir, ¿qué significa portabilidad numérica? ¿Qué significa desmonopolización de la venta de los combustibles? ¿Qué significa la equiparación de los combustibles de precio de importación? ¿Por qué? Digamos, es algo que no sé qué tiempo tenemos, pero hay algo interesante con el tema de los combustibles. A ver, el Frente Amplio votó, son 3 artículos del tema de ANCAP, ¿tá? En la LUC. Hay 2 de ellos que justamente son los que ahora los queremos derogar, ¿tá? Dice, entonces, ¿para qué votó el Frente si ahora los quiere derogar? Porque en la ley de presupuesto, después que la LUC salió, la ley de presupuesto entra en septiembre del año pasado y no se respeta lo que se acordó en la LUC para poder justamente considerar estos 2 artículos, que era generar un estudio real, qué significa la desmonopolización, qué impacto tiene, cuáles son los sectores que más... Todo eso estaba para un equipo técnico asesor que tenía que expresarse en enero de este año. En la ley de presupuesto, el gobierno no respeta, desmonopoliza la venta de combustible en los aeropuertos y en los puertos, ¿tá? Eso ya se está dando en el Uruguay. Entonces, si no se respetó, decir, bueno, todo lo que nosotros nos comprometimos, vamos a echar para atrás. Es decir, no podemos mantener esta desmonopolización que se está haciendo sin un estudio real, ¿no? Entonces, hoy por hoy se está dando el tema de que está en cuestión el subsidio al tema del supergas, por ejemplo. El gobierno ya dijo que el supergas termina el invierno y se le saca el subsidio al supergas, lo que significa la garrafa de 13 kilos para mucha gente, digamos, que está dentro de la canasta básica, ¿no? Estábamos hablando que una garrafa de 730 pesos va a valer más de 1.200 pesos. ¿Ah? ¿Por qué vamos a tocar ese subsidio siendo que con aguantar la suba del combustible por 2 meses y medio, digamos, hasta que saliera el último camión de soja de la chacra para favorecer al sector agroexportador en 60 millones de dólares, ¿tá? Siendo que ANCAP hoy ya tiene un endeudamiento de 190 millones de dólares para poder bancar justamente este aguante que se hizo de la suba de los combustibles. Y esto que va a subir todos los meses. ¿Por qué? Por el precio famoso de equiparación de importación. Y para que tengan una idea, el gobierno sí tiene herramientas. Por ejemplo, acuérdense que la mitad, casi un 47% del costo de la nafta es impuesto. Si el gobierno se comprometió a que no iba a subir, digamos, que iba a decir que no subió, bueno, baja los impuestos. No es que sea ineficiente la elaboración de combustible en Uruguay. El tema es la carga impositiva que tiene y el gobierno sigue recaudando. Sigue incrementando, usted en plena crisis social, económica y sanitaria que estamos, el gobierno, la DGI sigue aumentando la recaudación a nivel impositiva. ¿Por qué? Uno de los temas es que le está metiendo la mano en el bolsillo y el debilitamiento de la empresa pública a ANCAP. Le está sacando plata, está ingresando, y ANCAP, para poder tener el circulante mes a mes para comprar el crudo, se está endeudando. ¿Ah? Entonces, eso es dinamitar la empresa pública. Bueno, con de todo, la verdad, la listita ahí, Gabriel, es muy importante para nosotros poder tener tu voz en vivo o por teléfono, porque la única manera que nosotros podemos saber realmente lo que ocurre es preguntarle a las personas que están en esos lugares. Por eso es tan importante y siempre reconocemos que en Un Mañanas todas las personas dicen no hay ningún problema, aportan la voz. Y contanos ahora, ¿qué sigue en la recorrida de Punta del Diablo que arrancó así? Sí, bueno, como decíamos en
micrófonos, digamos, vamos a tener una visita a la policlínica, vamos a dar una vuelta por la junta local también para, digamos, interactuar con las autoridades. Después tenemos con algunas organizaciones sociales también una entrevista y una conversación para ver las situaciones, pero la idea es llevarnos material de justamente esto que ustedes me planteaban, el tema de la policlínica, otras necesidades y el tema de la basura. Sabemos que está justamente el tema de la junta local, en qué situación estaba. Bueno, ver la realidad también a nivel de la feria, digamos, de tomar contacto nuevamente, en qué situación están. Bueno, el tema es tener contacto y empezar un trabajo más asiduo, ¿no? Es decir, de ida y vuelta, y bueno, y estamos abiertos a cualquier otra demanda que surja o qué necesidad tengamos para poder plantear, no solo a nivel del Parlamento, sino a nivel de la Intendencia, ¿no? Digamos. Gabriel, muchísimas gracias por venirte hasta acá, por siempre estar ahí disponible. Y bueno, acabas de decir al aire que cualquier cosa contamos con vos. Bueno, sí, ya sabés, no, te mandamos listadito. Y ustedes son una herramienta fundamental. En ese aspecto, no duden en llamar al aire o por fuera de micrófono y planteando necesidad, porque sabemos que a ustedes les llegan muchísima demanda. Y hay un montón de mensajes que han llegado, así que les agradecemos también a los oyentes que no podemos hacerles llegar porque el tiempo es medio tirano también aquí en la radio. Pero te reenviamos todo después. Pero sí, sin duda. Y ya insisto, ustedes no duden, tanto conmigo, a veces uno está en algunas actividades, reuniones o algo, pero con Joana, en ese aspecto, impecable. Y muchas gracias a ella también, que siempre está ahí. Y a través de los actores locales que son fundamentales, ¿no? Uh-huh. Sí, fundamental. Sí. Así que en eso estamos abiertos y las gracias son mías hacia ustedes por poderle llegar a toda la audiencia, que evidentemente que a veces, digamos, vos pensás que con las redes llegás, todo, pero no, hay lugares y hay mecanismos de comunicación que hay que utilizarlos o hay que estar presente. Así que, y me comprometo a volver de nuevo, es decir, si ustedes, por lo menos para seguir degustando las galletitas, que le vamos a hacer una buena propaganda para quedar. Eso, pero mira, vos acá para comer siempre algo hay, así que cuando pases por acá te venís por Radio Ulma. Gabriel, muchas gracias, buena jornada hoy, y si andás por la vuelta seguro te lo vas a cruzar por ahí. Gracias. No, gracias a ustedes, un saludo para la audiencia. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.